Muchas gracias por las palabras previas, Miriam, que además ha hecho un enorme esfuerzo por tenernos a todos aquí en esta mesa que comparto con Jorge Nahuel, con quien compartimos también espacios de lucha, y con nuestro colega chileno Enrique Aliste. He tenido también oportunidad de dialogar con Andrés Núñez, que mañana va a cerrar este evento, y hemos tenido conversaciones muy interesantes realmente. Miren, yo quisiera proponerles una presentación más general acerca de los debates que en torno, podríamos decir, a los modelos de desarrollo vigentes, dominantes, hegemónicos, se están dando en la actualidad. Así que la mía va a ser una presentación más general, sin anclar en una situación específica en general, aun si el contexto, o más bien el horizonte a partir del cual reflexiono, es un horizonte más clave latinoamericana, ¿no? Y en esa línea yo quería presentar, en los 30 minutos que tengo, 4 grandes temas, sucintamente o de manera sumaria. El primero de ellos tiene que ver con la noción de antropoceno como marco global, el segundo tiene que ver con la idea de desarrollo, ya aquí Enrique ha dicho algo también interesante al respecto. En tercer lugar, me gustaría sí profundizar sobre los distintos aspectos que tienen que ver con la expansión de las fronteras del extractivismo y las discusiones que eso ha suscitado, al menos en América Latina, para cerrar con cuestiones que tienen que ver con la disputa de agendas, ¿no? ¿Qué temas hay en la agenda o no están en la agenda respecto de los modelos de desarrollo y sus discusiones? Así que bueno, ya entrando en el primer tema, el concepto que yo utilizo como marco más general es el de antropoceno, que es un concepto global asociado digamos, a Paul Crutzen, que fue un químico, premio Nobel, que acuñó el término, pero que ha sido retomado en líneas generales por el conjunto de las ciencias de la Tierra, las ciencias del ambiente, también ciencias sociales, ciencias humanas e incluso el arte, y que designa, sobre todo en términos de diagnóstico, que hemos pasado de la era del Holoceno a la era del Antropoceno, cuya marca fundamental es el hecho de que la humanidad se convirtió en una fuerza global de alcance geológico, que por sobre todas las cosas instala un umbral en términos de diagnóstico que tiene que ver con la gravedad de la crisis socioecológica de alcance planetario y la amenaza, ¿no?, que pesa sobre el conjunto de las especies, sobre la naturaleza, sobre el ser humano. Entonces hay un umbral de peligro que probablemente ya hayamos traspasado, ¿no?, a partir del cual las respuestas de la naturaleza ya no son más lineales, ¿no?, sino que efectivamente son imprevisibles. El cambio climático lo muestra, ¿no?, como en todo caso la punta del iceberg, y que pueden ser también irreversibles. Esa noción o ese campo síntesis que desde mi perspectiva ayuda a entablar al menos un diálogo interdisciplinario, algo que es absolutamente necesario para estas problemáticas que son de orden tan complejo, es un campo en disputa, innegable, en el sentido de que hay narrativas diferentes, ¿no? Hay actores, científicos, corporaciones que utilizan el concepto en un sentido más pro-establishment y que, por sobre todas las cosas, están buscando el modo en el cual salvar al capitalismo sin salir del capitalismo, ¿no?, de la mano de la tecnología. Y por otro lado, hay una mirada más crítica, más antisistémica, que sobre todo asocia antropoceno con cuestionamiento de las lógicas de desarrollo y por ende de la dinámica actual del capitalismo. Entonces, sin duda, esas son dos nociones que, diferentes, ¿no?, que se instalan en este campo de disputa siempre desigual. Yo destaco ahí, ¿cuál es la siguiente? Acá, perdón. No es así. Siguiente, sí. La izquierda. ¿Esta? Aquí está. Yo destaco ahí 3 narrativas diferentes, ¿no?, que me parece importante, pues son narrativas marco, que ustedes encuentran en los debates, ¿no? La primera de ellas es la narrativa del colapso civilizatorio. Hay una gran cantidad de estudios científicos que dan cuenta que así como vamos, efectivamente, vamos rumbo a la colisión, a la absoluta autodestrucción, al ecocidio.
claramente, ¿no? Textos que van desde el que escribió Jared Diamond hace ya 10 años, El colapso, hasta los de Fernández Durán, que hablan del declive de la sociedad industrial, pasando por innumerables historiadores de la ciencia, ¿no? Que hoy en día están aportando datos para mostrar la gravedad, ¿no?, de la crisis y el hecho de que efectivamente la transición está en marcha y ella se encamina hacia el colapso que no es, desde el punto de vista hollywoodesco, la desaparición de la civilización de un día para el otro, sino que implica sobre todo pérdida de complejidad, ¿no?, paulatina. La complejidad no es solo económica, social, cultural, política, y que se traduce en términos de pérdida de democracia, de valores que nosotros asociamos con la democracia. Eso me parece importante subrayarlo, sobre todo de la mano de ingentes datos, ¿no?, que dan cuenta de esto. Nunca en nuestra historia de la civilización hemos tenido tantos datos científicos que muestran claramente el advenimiento del colapso civilizatorio. Así que esto no es ciencia ficción, no es literatura. Otra narrativa que está también recorriendo el discurso de las corporaciones y de los gobiernos es la narrativa tecnocrática. Entonces, la hipótesis de que vamos a salir de esta crisis de la mano, ¿no?, de la utilización de mayor tecnología, que en el caso del cambio climático tiene que ver claramente con la geoingeniería. ¿Qué es la geoingeniería? Es la intervención sobre el clima a gran escala para poder modificarlo y bajar la temperatura. Son variadas las tecnologías que se pueden llegar a utilizar y esas tecnologías implican efectos colaterales gravísimos, muchos de los cuales desconocemos. Y esa tecnología está en manos de varios países, de China a Rusia, llegando por supuesto a Estados Unidos, y de hecho este año 2018 hay 2 ensayos de geoingeniería en Estados Unidos de la mano de Harvard, Palo Alto y otros centros de excelencia académica, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que lo que está detrás es la idea de que nosotros podemos entonces salvar, digamos, al capitalismo de la mano de la tecnología y que podemos también rehacer la naturaleza, de alguna manera, ¿no? Lo que tenemos enfrente muestra el antropoceno, nuestro triunfo también como humanidad, porque podemos llegar a controlar inclusive el clima. Bueno, esta es la gran discusión que se va a dar en los próximos 10 años. Y alguien como Trump, por ejemplo, que niega, ¿no?, es un inveterado negacionista del cambio climático, es muy probable que de estar en posesión, ¿no?, todavía de su cargo, en algún momento adhiera a la geoingeniería como salida, ¿no?, del capitalismo. Y la tercera, creo yo, son las narrativas de la resistencia, que son innumerables, mucho más de las que uno pueda imaginarse, tanto en el norte como en el sur, tanto en el centro como en la periferia, aun si el nuestro, de la geografía de la abstracción, es el lugar de la periferia. Pero bueno, uno entra en diálogo y ahí efectivamente las resistencias sociales han venido pergeñando conceptos, ¿no?, categorías, horizonte, que buscan una relación diferente entre la sociedad y la naturaleza. Bueno, postdesarrollo, postextractivismo, pero sobre todo una serie de conceptos que han permeado, ¿no?, las narrativas políticas en los últimos 15 años, muy ligados a los pueblos originarios, como autonomía, buen vivir, derechos de la naturaleza, ¿no?, también están en el centro de esas narrativas. En Europa, en Estados Unidos, en los llamados países del norte, uno encuentra otras categorías, ¿no?, más ligadas a, por ejemplo, la noción de decrecimiento. Pero hay diálogo entre la perspectiva más post-extractivista, post-desarrollista, que se ha pergeñado en América Latina, de la mano, digamos, sobre todo de resistencia de movimientos sociales, y por otro lado las narrativas del centro. En todo caso, son sin duda otros conceptos que plantean un horizonte postcapitalista, claramente. Segundo tema, porque les digo, es como para mostrar cuáles son los debates, dar cuenta al menos de algunos debates que nos preocupan sobre esta temática tan compleja. Segundo tema tiene que ver con la idea de desarrollo, porque es una idea en la cual todos los latinoamericanos hemos trabajado en algún momento, ¿no?,
porque es un concepto ligado a la modernidad, está en la base misma del paradigma cultural de la modernidad, ¿no? Y está muy ligado a la historia latinoamericana, porque en América Latina hay una obsesión, ¿no?, por llegar al desarrollo, al cual se identifica con efectivamente el desarrollo industrial, las industrias pesadas en un momento dado, hoy ya no, la integración nacional. En todo caso ha habido efectivamente todo un pensamiento, además de políticas públicas ligadas al desarrollo, que permean nuestra historia de los últimos 50 años o más. Pensemos, fue citado aquí en la mesa de presentación ayer, la CEPAL, el pensamiento estructuralista de la CEPAL, con la noción de centro y periferia y los obstáculos del desarrollo. Fueron citados los dependentistas que efectivamente consideraban que el subdesarrollo estaba ligado de manera indisociable al desarrollo en términos de mecanismo de dominación y por ende había que romper con él. Pero hay mucho más que eso en América Latina. También se citó a Celso Furtado, a mí me gustó eso porque Celso Furtado es alguien que rompió con la CEPAL, ¿no? Y que sobre todo al romper, distanciarse con la CEPAL, sobre todo buscó leer en clave de desigualdad de la problemática del desarrollo. Está el modelo mundial latinoamericano de los años 70, en Bariloche, de la Fundación Bariloche, buscó cuestionar el informe de los límites del crecimiento para, sobre todo, subrayar el hecho de que los impactos sobre el medio ambiente tenían que ver más con el modelo de consumo y no con los límites naturales del planeta. En fin, hay muchísima discusión hasta llegar al desarrollo sustentable, como aquí mencionó Enrique, ¿no? En esa línea yo quisiera sintetizar la cuestión de que efectivamente a partir de los años 70 hay un giro social, ambiental también, que coloca o cuestiona la visión hegemónica y todos sus adjetivos, lo que ustedes quieran ponerle al desarrollo, ¿no? Cuestiona esa idea, ¿no? Y al mismo tiempo devela cuáles son sus contornos más generales. Por un lado, es una visión hegemónica que se funda en la visión antropocéntrica, ¿no?, en la relación sociedad-naturaleza, la idea de que la naturaleza es una suerte de canasta de recursos de la cual podemos disponer libremente como humanidad y que el ser humano es alguien, ¿no?, externo, autónomo, independiente de la naturaleza. Eso es algo fundante y marca todo nuestro imaginario, digamos, tecnológico y ligado al desarrollo. La segunda es la idea misma del productivismo, que también está muy incorporada en la visión latinoamericana, la del crecimiento como un fin en sí mismo, no como un medio para llegar a construir una sociedad mejor, que también se funda en la idea de que, en definitiva, los llamados recursos naturales son infinitos o no agotables, ¿no? Esta idea productivista marca el imaginario convencional o hegemónico del desarrollo. Hay un plus, creo yo, en latinoamericano que tiene que ver con la visión eldoradista. La idea de que estamos en un lugar privilegiado de la Tierra o del planeta, en donde existe un reservorio de recursos naturales que en algún momento el capitalismo o los países más desarrollados van a requerir, van a necesitar. Y como nuestra historia está muy ligada a los sucesivos ciclos económicos del capital, bueno, si al principio fue el oro y la plata de Potosí, luego fueron el café, el guano, la plata nuevamente, el cobre para hablar de Chile, el petróleo, el gas, ahora serán la soja, el litio y otros más, ¿no? Entonces esa idea permea nuestro imaginario, ¿no?, del desarrollo, y la idea de que si en el momento justo damos con el recurso natural llamado estratégico que requiere o que necesita el mundo, nos vamos a desarrollar. Esa suerte de pensamiento mágico fue denunciado hace mucho tiempo por René Zavaleta, pensador boliviano, ¿no? Y la idea, por ejemplo, de que Vaca Muerta nos va a salvar a los argentinos del subdesarrollo. Lo fue para Cristina Fernández de Kirchner con la expropiación parcial de YPF, y lo es mucho más con Macri, que entrega a Vaca Muerta como garantía, por ejemplo, de la deuda, ¿no? Entonces, ahí hay algo también para interrogar, para indagar, porque esta idea productivista
¿no?, antropocéntrica y el doradista del desarrollo recorre tanto a las izquierdas como a las derechas. Y recorre a la izquierda populista y a la izquierda marxista, que cree a rajatabla que el desarrollo tiene que ver con la expansión de las fuerzas productivas y que no se interroga, o que en todo caso minimiza el impacto ambiental sobre los territorios, sobre los bienes naturales, sobre las poblaciones. Más aún, creo yo, lo vivimos durante el ciclo progresista, la llamada problemática ambiental, ¿no?, fue un punto ciego de las izquierdas progresistas, ¿no?, o de los progresismos populistas. Fue realmente un punto ciego que no quisieron discutir, que no quisieron debatir, porque apostaron a la expansión, ¿no?, de el modelo extractivo, o si ustedes quieren, la exportación a gran escala de esos bienes que demanda el capital. Y hay una tercera, o una cuarta, perdón, visión, ¿no?, que critica estos tres elementos que componen el imaginario, yo diría, hegemónico, que ha tenido origen acá en América Latina, que es la visión postdesarrollista. A mí me interesa remarcarla porque yo me siento identificada con esa posición postdesarrollista. La noción de postdesarrollo fue introducida por Arturo Escobar hace varias décadas para analizar, digamos, el desarrollo como un discurso de poder, ¿no? Acá Enrique mostró una fotografía en la cual estaba Truman con el presidente chileno, y fue Truman, el presidente de Estados Unidos, que en el año 1948 estableció la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados, y que efectivamente colocó en ese lugar el del subdesarrollo, el de la carencia, ¿no?, y el del afán, la obsesión del desarrollo, a los países de la periferia. Todo eso vino de la mano de un conjunto de organizaciones de carácter internacional, con sus técnicos, ¿no?, y sus políticas de desarrollo que permearon nuestras políticas públicas en los últimos 50 años. En esa línea, digamos, con Escobar, con Arturo Escobar y otros colegas, creemos que efectivamente es necesario desmontar no solo la visión hegemónica de desarrollo, los imaginarios que hay detrás, sino al discurso de desarrollo como un discurso de poder, ¿no?, sin por ello tener que presentar alternativas de desarrollo, sino más bien con la idea de que quizás lo más sensato sería abandonar la idea de desarrollo. Tan connotada está que efectivamente de poco sirve si no es para confundir a los actores, sobre todo si ustedes tienen en cuenta que a partir del año 2000 lo que tenemos es que hay una expansión de la frontera del neoextractivismo, perdón, quería ir al anterior, y un retorno en fuerza de la visión hegemónica del desarrollo con esos tres ejes: productivista, el doradista, y con esa visión más antropocéntrica. Es como un discurso de poder, efectivamente, que se impone verticalmente, de arriba hacia abajo, ¿no?, sobre pueblos y territorios. Vuelvo a lo anterior. Yo relaciono antropoceno y extractivismo porque no considero solamente que el cambio climático tiene que ver con cuestiones de índole global, sino que tiene que ver con la implementación de determinados modelos de desarrollo en los territorios. Es decir, tiene que ver con cuestiones de índole bien concreta también, que esto es con los impactos territoriales, ¿no?, de los modelos de desarrollo realmente existentes. Ustedes podrán decir, extractivismo ha habido siempre en América Latina, desde nuestro nacimiento violento a través de la conquista, ¿no? En realidad hay varias cuestiones que diferencian al extractivismo del neoextractivismo. El extractivismo recorre nuestra historia. Fernando Coronil, un pensador venezolano, decía: somos sociedades exportadoras de naturaleza, ¿no? La nuestra es una historia de una sucesión de enclaves, podríamos decir, de exportación. Lo que hay que añadir son dos cosas. Primero, que a la hora actual nos encontramos, y ahí vuelvo a lo antropoceno, en un contexto de crisis socioecológica de alcance planetario. Entonces no podemos evitar ni minimizar la problemática ambiental, digamos. Esto es fundamental. Y la segunda es la gran escala. La gran escala de los proyectos y la masividad, la vertiginosidad con la cual estos se van expandiendo o van ampliando la geografía de la extracción en América Latina, a veces en contraposición con la geografía del consumo,
pero en todo caso van ampliando las fronteras de la extracción, que a través de un proceso fuerte de mercantilización, ¿no? Muy ligado a, insisto, al momento o a la etapa del capitalismo neoliberal, ¿no? Que exige cada vez más materia y energía para mantener el modelo de consumo. Y al exigir más materia y energía, presiona más sobre los bienes, los territorios y las poblaciones, generando estos fabulosos procesos de desposesión y de destrucción de los territorios. Es lo que se conoce como, digamos, la profundización del perfil metabólico, ¿no? En el intercambio sociedad-naturaleza, el capitalismo, digamos, implica un gran consumo de materia y energía. Entonces, en los últimos 20 años hemos asistido a una expansión de las fronteras de lo que llamamos desde América Latina es el neoextractivismo, de la mano de este discurso hegemónico sobre el desarrollo como una suerte de destino inevitable de todos los pueblos, y de la mano también de procesos verticales que atentan profundamente contra la expansión de la frontera de la democracia. De eso no tenemos ninguna duda y vamos a tratar de ponerlo en claro. Varias figuras del neoextractivismo, bueno, simplemente para subrayar, hay una serie de elementos comunes que tienen que ver con la gran escala, la orientación a la exportación, la fragmentación del territorio, más aún, digamos, los extractivismos se configuran como modelos de ocupación del territorio. Pero hay mucha diferencia entre unos y otros. No es lo mismo la megaminería a cielo abierto, que es un modelo mucho más simple en términos de actores y de despojo, que el modelo sojero, que es de orden más complejo, que articula, por ejemplo, actores diferentes, ¿no? Aunque los efectos son mucho mayores, ¿no? Son mucho mayores, tanto en el centro, a raíz del impacto del glifosato sobre las poblaciones, la zona núcleo del modelo sojero, como en la frontera, donde la expansión de la frontera sojera a través del monte y de la persecución de los pueblos campesinos indígenas se revela como una frontera de muerte, ¿no? Entonces, hay diferencias, son varios las formas de neoextractivismo que podemos encontrar en América Latina. También hablamos de extractivismo urbano, urbanismo neoliberal, por ejemplo, para dar cuenta de la expansión, sobre todo de urbanizaciones o mega emprendimientos urbanísticos o residenciales, ¿no? Que también tienen fuertes impactos y acá en la Patagonia avanzan sobre territorios indígenas, sobre todo, ¿no? La sobreexplotación, donde también incluimos a la expansión de la frontera forestal, nosotros la tenemos sobre todo localizada en Misiones, en el caso de Argentina, ¿no? Y el acaparamiento, estos son modelos que implican, como les decía, acaparamiento de tierras. Bueno, de esto hemos hablado mucho, no voy a hablar del consenso de los commodities porque si no, no nos va a dar el tiempo. Yo creo que hay que tener en cuenta que durante el ciclo progresista las tensiones fueron increyendo. Al principio del ciclo progresista había una coexistencia entre narrativas diferentes, ¿no? Entre la narrativa más estatal, populista o popular, con la narrativa indigenista y ambientalista. Con la explosión de los conflictos socioambientales, efectivamente ahí hubo una disociación cada vez mayor, que hizo evidente sobre todo la disociación entre discurso y práctica de parte de los gobiernos progresistas, así como mostró también que en el caso de los gobiernos neoliberales y conservadores, la expansión del extractivismo estaba mucho más ligada sobre todo también a la criminalización y a la persecución. En todo caso, en esto coincidieron claramente progresistas, conservadores y neoliberales. Ahí se alinearon los planetas. Cuando se trata de hablar de modelo de desarrollo, ¿no? Piensen ustedes, insisto, vuelvo al ejemplo de Vaca Muerta, o si ustedes quieren, de la discusión en torno a la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica, ¿no? Acá no hubo discusión, no hubo debate, digo, acá en Neuquén no hubo debate siquiera, y cuando estuvimos con Jorge, ¿no? En ese día de la represión en la legislatura neuquina que se aprobó el convenio entre Chevron e YPF, el progresismo estaba aplaudiendo la aprobación de ese convenio, ¿no? Hoy eso se ha profundizado,
de la mano, digamos, de una práctica que efectivamente criminaliza y amenaza con la construcción de la figura de el nuevo enemigo, sobre todo a través del pueblo mapuche. Pero el caso es que hubo una gran dificultad de abrir la agenda, se dio lo que yo llamé el consenso de los commodities, ahí estaban todos de acuerdo, y hubo una voluntad explícita por suturar cualquier discusión sobre modelo de desarrollo. E inclusive aquellos países como Bolivia y Ecuador, que lo habían puesto en su constitución, la idea de buen vivir, derecho a la naturaleza, cerraron la agenda rápidamente y empezaron el proceso de persecución también de aquellos que se oponían a las políticas de desarrollo. Así que realmente no estamos bien en América Latina, en esa línea. Estamos tan mal que América Latina, al final del siglo progresista, se revela no solo todavía como la región del mundo más desigual del planeta, sino también es la región en donde advertimos que hay una mayor cantidad de asesinatos a activistas de derechos humanos y activistas ambientales. Y que el asesinato de los activistas ambientales se incrementa, la tasa a nivel global se incrementa a partir del 2007-2008, que en América Latina coincide con la renovación de varios mandatos de diferentes gobiernos y sobre todo la expansión de los llamados programas nacionales de desarrollo, que lo que hacen es multiplicar la cantidad de proyectos extractivos, sea de mega minería, energías extremas, mega represas, expansión de la frontera de agronegocios, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es para tenerlo en cuenta. Y América Latina también, otro dato que lo da Oxfam, estamos tan mal que en este proceso de acaparamiento de la tierra que se da a nivel global, América Latina es la región de la tierra donde se ha dado el mayor proceso de acaparamiento de tierra, sobre todo a raíz de la expansión de la frontera agraria. Porque las reformas agrarias han sido muy débiles y lo que se ha producido es que se ha ganado más territorio, ¿no? Pero ese territorio ha sido ganado por los grandes actores, latifundistas y corporaciones transnacionales. Es un grave problema porque hoy asistimos a lo que con otros colegas denominamos la expansión, digamos, de las fronteras del neoextractivismo, de las manos de las energías extremas, de la mano de la emergencia de nuevas territorialidades criminales, de la mano de la persecución también, como les decía, o el aumento de la violencia estatal y paraestatal, muy especialmente contra las mujeres, y el reforzamiento de las estructuras patriarcales en los enclaves extractivos. Después, si tengo tiempo, vuelvo sobre eso. Entonces, en esos términos, figúrense ustedes, al inicio del siglo progresista teníamos grandes expectativas porque efectivamente muchos de esos gobiernos emergieron con un discurso muy claramente orientado a la expansión de la frontera de derechos, ¿no? Derechos ambientales, políticos, culturales, sociales, colectivos también, ¿no? Pero al mismo tiempo eso coincide con la expansión de las fronteras del capital. Y lo que todos los gobiernos hacen es adaptarse, las economías latinoamericanas han sido muy adaptativas, adaptarse, adoptar el lenguaje de las ventajas comparativas, sin tener en cuenta o tratando de minimizar la incompatibilidad creciente entre la expansión de la frontera de derechos y la expansión de la frontera del capital. Lo cual, insisto, se expresa cada vez más en la explosión de conflictos socioambientales. Ante eso, dos cuestiones más yo quisiera subrayar antes de entrar al tema de agenda. No sé cómo estoy de tiempo, Miriam, vos me dirás. 10 minutos. Ok, listo. No, 10 minutos me arreglo. Hay dos cuestiones que me gustaría subrayar. Lo primero es que en América Latina y en Argentina, en nuestro país, han surgido muchas resistencias, ¿no? Es decir, esto no ha sido gratuito. Ni siquiera para los progresismos exitosos fue gratuito, ¿no? Ahí se abrió una grieta importante de movimientos o ilustrada por movimientos socioambientales. Enrique Leff tiene una frase muy bella que dice, él habla del proceso de ambientalización de las luchas sociales en América Latina, ¿no?
y la emergencia de un nuevo pensamiento ambiental, que está ligado no solamente al protagonismo creciente de los pueblos originarios, sino también a la emergencia de asambleas, colectivos, para luchar en contra de determinados proyectos, y que en esa lucha, ¿no?, que a veces emerge como algo muy concreto, muy datado, van construyendo un lenguaje, un discurso más general, ¿no?, de comprensión más global de la conflictividad, a veces de manera muy rápida, sobre todo si hay un agente transnacional frente, ¿no? Pero en todo caso lo importante es ver que en la dinámica misma de las luchas se deja a veces de lado lo particular y se construye un discurso mucho más global en torno a la crítica al desarrollo, ¿no?, a estos modelos destructivos, estos modelos de mal desarrollo, y por otro lado lo que van surgiendo son nuevas categorías. Eso me parece importante subrayarlo, porque en América Latina hemos asistido, al menos tendencialmente, ¿no?, a lo que podemos llamar un giro ecoterritorial, en el cual convergen fuertemente ese lenguaje de valoración propio de los pueblos indígenas con un lenguaje, un discurso ambientalista, ¿no?, se van articulando, y hacia el final del ciclo podríamos decir también el lenguaje del feminismo o de los feminismos populares también comienza a tener más importancia. Es tendencial porque no se da en todas las luchas, es así, pero está ahí como una suerte de estructura más general que es capaz también de dotar de identidad a los sujetos y de construir otros horizontes en la lucha en función de esos nuevos conceptos, ¿no? Demanda de autonomía, transversalidad, el carácter rural y el hecho de que estén sobre todo situados en pequeñas y medianas localidades es un problema, ¿no?, porque muchas veces quedan encapsulados en lo local, lejos de lo que sucede en las luces de las grandes ciudades, lejos de las cámaras. Acá en 2012, en la Argentina, gran parte de la sociedad argentina se enteró que había megaminería, y que desde 2003 había luchas contra la megaminería, que había 7 provincias, muchos no lo saben, que han prohibido la megaminería en sus territorios. Esa desconexión es uno de los problemas más importantes a los cuales asistimos, ¿no? Pero en todo caso, sin duda, el protagonismo de los pueblos indígenas y el cada vez mayor feminismo popular le da, digamos, un espesor importante a esas luchas. ¿Hay discusiones sobre alternativas al desarrollo? Sí, las hay, pese a que no ha habido lugar o espacio para desarrollar esos debates muchas veces, porque les digo, las agendas rápidamente se fueron cerrando, ¿no? Las hay, digo, les puedo dar un ejemplo personal. Hace 8 años que participo de un grupo que se reúne todos los años en Quito, del cual participan organizaciones y activistas de toda América Latina y de algunos países europeos, que se llama Grupo Alternativas al Desarrollo, ¿no? Trabajamos con la idea de postdesarrollo y hemos tratado también a ese nivel de alguna manera de mapear, ¿no?, las alternativas a nivel micro y a nivel macro. Esto es a nivel micro porque efectivamente hay una serie de experiencias ligadas, por ejemplo, a la agroecología, que es importantísimo en América Latina. No les digo en México, inclusive en un país como la Argentina, ¿no?, que tenemos el continente sojero, ¿no?, fuertemente instalado. Hay una serie de islas ahí que no están perdidas, ¿no?, que están desarrollando la agroecología con suficiente potencia. Vean, si no, el filme, el último documental de Pino Solanas, Pueblos Fumigados, donde se habla de esas experiencias de agroecología, ¿no? Y experiencias locales, cooperativistas, ligadas también a las economías rurales y ancestrales, ¿no? Pero básicamente, desde el punto de vista macro, social, estamos ante el gran desafío de pensar la transición, no hacia el colapso, ¿no?, digamos, sino la transición hacia una sociedad postcapitalista, hacia una sociedad que, de la mano de enfoques más relacionales entre sociedad y naturaleza, piense desde otro lugar la racionalidad social y ambiental, ¿no?, para hacer realmente sustentable al planeta, ¿no? Y ahí ha habido ensayos
que han tenido quizás poca repercusión. Yo siempre rescato los ensayos de mi colega uruguayo Eduardo Gudinas, que del CLAES ha promovido insistentemente una agenda de la transición que se funda en la idea de moratoria, suspensión de proyectos, pero que básicamente busca articular la noción de justicia social con la de justicia ambiental, ¿no? Pensando escenarios de salida del extractivismo, ¿no? Sin embargo, eso no ha estado contemplado en las agendas. Los peruanos han hecho ensayos importantes que muestran la viabilidad económica de una transición. Tampoco aparece, les digo, en los programas de gobierno. Y también ha habido, con respecto a la cuestión energética, que es tan central, por ejemplo, en nuestro país, ¿no?, ensayos de ese tipo, ¿no?, que viene muy de la mano, y esto hay que tenerlo en cuenta, de las moratorias. Sin moratorias no hay posibilidad de pensar la transición. Sin suspensión de proyectos extractivos, que implica, por ejemplo, dejar el crudo bajo tierra, no hay posibilidad de transición energética post-fósil. Hasta el panel intergubernamental del cambio climático lo dice, que no superaremos los 2 grados, que es el umbral. Después de los 2 grados de aumento ya nada es controlable. No lo superaremos si no dejamos todo el crudo que hay ahora, que son las energías extremas, ¿no?, bajo tierra. Termino con esto, simplemente. La verdad que es una problemática muy, muy compleja y ninguno de nosotros tiene la respuesta, no somos seres iluminados, tenemos un montón de complicaciones y también vacíos, falta de diálogos entre distintas posiciones críticas. Yo eso no lo dudo, no tenemos una respuesta, digamos, que pueda facilitar, digamos, una vía de salida, una vía de transición posible. Uno trata de pensar en medio de las dificultades, que implica reconocer, por ejemplo, qué tipo de agenda se ha configurado, ¿no?, en nuestros países. Porque hay una batalla cultural, voy a decirlo en términos, ¿no?, la batalla cultural que uno siente todo el tiempo que está perdiendo, ¿no?, de la mano de este discurso verde, claramente conservador y neoliberal, ¿no?, que acá nos caracterizó tan certeramente Enrique, y que acá lo tiene el gobierno nacional, lo tiene Macri. Ese discurso verde lo tiene Macri, cuando promueve las energías renovables y al mismo tiempo consolida el modelo de combustibles fósiles. Eso es lo que hace, profundizar la matriz energética fundada en los combustibles fósiles, pero tiene un modelo verde. En Buenos Aires habla de la ciudad verde, digamos, y en mi barrio ni siquiera, yo vivo en Caballito, podemos separar los residuos, ni siquiera eso, ¿no?, por darles una idea. Pero en todo caso hay problemas de agenda, un problema grave de agenda, en el sentido que son problemáticas que no tienen suficiente resonancia social, que la gente piensa que están lejanos. En todo caso está allá en las lejanas provincias, ¿no?, desde el centro, pequeñas y medianas localidades. En todo caso se coloca el velo sobre el modelo de consumo y mucho más sobre el modo de apropiación de la naturaleza, ¿no? Así que se tiende a minimizar la cuestión ambiental y se la tiende a reducir a eso, a una cuestión, como si fuera, no sé, una parte, no más, algo parcial, cuando en realidad lo que requerimos es una mirada holística, integral, que cuestione el modelo de apropiación o de producción, el modelo también de consumo y el modelo de circulación de los bienes. Sin esa matriz holística e integral, sinceramente no creo que podamos dar cuenta de esta problemática. Hay, para terminar simplemente, enunciar que hay diferentes dificultades para colocar en agenda lo que acá Jorge enunciaba con claridad, por ejemplo, que hay un nuevo lenguaje de derechos que está contenido en nuestra Constitución, y más aún, hay dispositivos institucionales, ¿no?, que avalan desde la consulta pública hasta el convenio 169 de la OIT, y eso no se cumple, ¿no? Eso es una piedra en el camino para muchos, y lo que se hace es, si no se lo obtura, se lo manipula, ¿no?, para poder seguir avanzando. Hay disputa de territorialidades también, ustedes como geógrafos lo saben muy bien, porque yo sigo sosteniendo, el giro ecoterritorial es tendencial, pero hay gente que está, en todo caso, disputando por obtener una mayor porción de la renta extraordinaria que brindan
los llamados recursos naturales, que tiene una visión de la territorialidad otra, que es una visión quizás más economicista, más crematística. Hay, en todo caso, una colisión de territorialidades ahí, y lo que es claro es que el imaginario dominante todavía sigue siendo dominante, ¿no? El imaginario sobre el progreso y sobre el desarrollo,